Bienvenidos a este primer video del año de Estrella Environmental Consultant. Sí, hemos cambiado un poco el nombre de este canal para adecuarlo un poquito más con lo que es nuestra consultora. Y en este primer video del año quiero traerles los 3 libros que sin duda debes leer en este 2026 sobre medio ambiente y cambio climático. Si te gustan este tipo de videos, quédate hasta el final, dale like y suscríbete. Bueno, para los que no saben, yo soy súper fan de la lectura. Y la verdad es que me encanta leer, pero no soy una lectora profesional. Puedo leer bastante lento o bastante rápido, depende de qué tan denso o interesante pueda ser el libro. Pero como en este video hablamos sobre medio ambiente y cambio climático, quise empezar el año recomendándole algunos libros que deben agregar a su lista de lectura de 2026. Algunos autores quizás lo conocerán en otras áreas que no son los libros y otros serán nuevos porque lo fueron para mí y quizás lo sean para ustedes también. Empecemos con este. ¿Cómo evitar el desastre climático? Creo que así se traduce, How to Avoid a Climate Disaster, publicado por Bill Gates. Creo que él no necesita una introducción, ¿verdad? Creo que lo hemos escuchado bastante. Este fue, creo que, si no el primero, el segundo de los libros ambientales que he leído. Si este no fue el primero fue este de Naomi Klein, The Battle for the Paradise. Aunque no es sobre cambio climático, y no vamos a hablar sobre él hoy, sí fue uno de los primeros, pero creo que este sí fue el primero. Es bastante reciente, fue luego de la pandemia de COVID de 2020, donde él habló extensivamente sobre cuáles son las medidas que podemos tomar para evitar un desastre climático en diferentes áreas de la vida. Me gustó bastante porque se enfocó mucho en las políticas públicas que los estados deben implementar, pero también en elementos fundamentales que la ciudadanía debe conocer para entender esas políticas públicas de estados que suelen ser bastante complejas con palabras bastante científicas y técnicas. En el contenido, les voy a explicar un poquito, hay varias áreas donde él hace recomendaciones. Aunque él no es específicamente especialista en cambio climático, en los últimos años sí él se ha destacado bastante por hacer estudios sobre estos temas y a mí me parece muy valioso este libro. Dicho eso, él habla sobre cómo podemos generar energía de manera más sostenible, cómo podemos hacer cosas sostenibles, cómo podemos cultivar lo que comemos y de forma más sostenible, cómo podemos movilizarnos, calentar nuestros hogares y también enfriarlos. También habla sobre lo que es reducir a cero las emisiones globales de los países y diferentes tipos de recomendaciones. Explica términos como cambio climático, net zero, que a veces lo escuchamos en las políticas de Estado y que resultan bastante complejos. Para mí, si tú no conoces mucho este tema, y yo sé que esto va a ser un poco criticado porque él no es el autor más conocido por temas climáticos, pero la verdad es que yo lo recomiendo bastante para primerizos. Este libro definitivamente tienes que comprarlo. Yo lo pedí en Amazon, pero yo creo que en República Dominicana lo puedes encontrar en librería Cuesta, yo creo, y en español, si te interesa más. En inglés me tocó a mí leerlo, pero también está en español. Vamos con este libro, que para mí es fundamental. Yo creo que en la mayoría de los videos he consultado este libro. Se llama, ustedes lo van al revés, pero El pequeño manual del cambio climático, de David Niels y Christian Serre. Espero no estar diciendo los nombres mal. Yo creo que esa gente es alemana. Bueno, sí, creo que son alemanas. Lo publicaron para explicar algunos elementos fundamentales o términos fundamentales sobre el medio ambiente y el cambio climático. Y la verdad que para mí este libro es 1A. Si tú trabajas con medio ambiente y trabajas con cambio climático, cómprate este libro. Yo lo compré en República Dominicana en librería Cuesta, pero me imagino que está en Amazon. Define cosas como qué es la criosfera, qué son los océanos, los ecosistemas, el clima en la tierra, muchos elementos que para nosotros es importante entender. Y aunque yo sepa de un tema, yo siempre vuelvo a este tipo de libros que son fuentes fundamentales. Yo tengo otro también, pero no lo voy a tocar hoy, que lo consulto bastante cuando hablo sobre medio ambiente y cambio climático, pero este es de bolsillo y definitivamente debes de tenerlo. Finalmente, How to Get Off with Plastic, cómo renunciar al plástico o cómo eliminar el plástico. Esta es una guía mucho más simple que la anterior porque habla sobre cómo ciudadanos podemos eliminar el plástico de nuestras vidas. Es bastante sencillo de leer, miren cómo es el contenido, la letra es grande, tiene
los datos así bien específicos. Yo lo recomiendo si tú lo encuentras en español y lo quieres leer en español y lo prefieres así, porque te enseñan, por ejemplo, en tu cocina, en el baño, en tu trabajo, en el cuidado de los niños, cómo eliminar el plástico. Es sencillo, es fácil de leer y es bastante corto. Si quieres iniciar el año con este, yo te lo recomiendo bastante. Los otros dos son un poquito más densos, pero este es súper sencillo. Y nada, esa es mi recomendación de lectura ambiental para este año. Adiós.